La silla de ruedas falla y el niño cae al río. Su perro salta sin pensarlo ni un segundo. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Philip, un hombre de sonrisa fácil y mirada segura, conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de su esposa, Lucy. Ella, de una belleza clásica y ojos que brillaban con una felicidad serena, se giró para mirar el asiento trasero. Allí, en su sillita de bebé, el pequeño Gabriel, de apenas 1 año, un mechón de su cabello rubio caía sobre su frente. «Es perfecto, Phil, simplemente perfecto», susurró Lucy, su voz cargada de una emoción que solo una madre primeriza conoce. «Como todo lo nuestro, mi amor», respondió él apretando su mano. «Esta nueva casa, el éxito de la empresa y ahora él. Lo tenemos todo». Fue entonces cuando las luces de otro auto aparecieron en el espejo retrovisor, acercándose con una velocidad agresiva y temeraria. El vehículo, un imponente auto deportivo oscuro, se pegó a su defensa, deslumbrando a Philip con sus faros. «¿Pero qué le pasa a este idiota?», masculló Philip visiblemente molesto, reduciendo un poco la velocidad para dejarlo pasar. Pero el auto no pasó. Se mantuvo pegado a ellos, como un depredador acechando a su presa. De repente, se desvió bruscamente hacia el carril contiguo y, en un movimiento calculado y asesino, giró el volante para impactar el costado trasero del sedán de la familia. El mundo de Lucy se convirtió en una vorágine de metal retorciéndose, el sonido ensordecedor de cristales estallando y el grito ahogado de su esposo. El coche giró sin control sobre el asfalto mojado, 1 y 2 veces, hasta estrellarse violentamente contra una de las gruesas columnas de un paso a desnivel. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo, un silencio roto solo por el llanto agudo y asustado de Gabriel. El auto deportivo se detuvo a unos metros de distancia. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto y bien vestido bajó. La luz de un relámpago iluminó su rostro por un instante, un rostro que Lucy conocía, un rostro que la heló hasta los huesos. Richard, el ex socio de Philip, el hombre que mi esposo había despedido por fraude hacía meses, el hombre cuyos ojos ahora ardían con el fuego del odio y la envidia satisfecha. Sus miradas se cruzaron a través de la lluvia y el caos. Lucy vio en él la ausencia total de remordimiento, la frialdad de un monstruo. Sin decir una palabra, Richard volvió a su auto y aceleró, desapareciendo en la cortina de agua como un fantasma. En el hospital, el olor a antiséptico y la luz blanca y fría eran una tortura. Un médico de rostro compasivo se acercó a Lucy, quien esperaba sentada, con la ropa manchada de sangre que no era suya y el alma rota en 1000 pedazos. «Señora», comenzó el doctor con voz suave, «hicimos todo lo posible por su esposo. Lo lamento». Las palabras la golpearon, pero ya no tenía fuerzas para derrumbarse. Estaba vacía. Y sobre su hijo, Gabriel está estable, pero el impacto ha causado una lesión severa en su columna vertebral. La lesión es irreversible. Su hijo no volverá a caminar. En ese momento, sola en el pasillo estéril de un hospital, con su esposo muerto y el futuro de su hijo destrozado, Lucy tomó una decisión. No fue una decisión racional, sino una nacida del pánico y de un instinto protector animal. El mundo era un lugar cruel, un lugar donde existían monstruos como Richard. Si la verdad salía a la luz, la vida de Gabriel estaría marcada no solo por su discapacidad, sino por una tragedia mediática, por la sombra de un asesinato. Ella lo protegería, lo escondería del mundo, y para ello, el secreto de aquella noche debía morir con ella. Mirando sus manos temblorosas, hizo un pacto silencioso con Dios, con el fantasma de su esposo, consigo misma. Nadie sabría jamás que no fue un accidente. Cargaría con esa cruz, se construiría una armadura de amargura y miedo, y dedicaría cada segundo de su vida a sobreproteger al niño que era lo único que le quedaba. El silencio sería su penitencia y su escudo. 9 años. 9 años habían transcurrido desde la noche que lo cambió todo. La lluvia de aquella velada parecía haberse filtrado en las paredes de la mansión, instaurando una humedad perpetua en el alma de sus habitantes. La casa, antes un monumento al éxito y la felicidad,
se había transformado en una impecable prisión dorada. Los pisos de mármol brillaban, pero no reflejaban risas. Los vastos jardines estaban perfectamente cuidados, pero sus fronteras eran tan infranqueables como los muros de un penal. Lucy ya no era la mujer de la felicidad serena. El tiempo y el secreto habían cincelado su belleza, otorgándole una dureza trágica. El amor por su hijo se había convertido en una religión febril y obsesiva. Cada respiro de Gabriel era monitoreado. Cada comida era un ritual de nutrición calculada. Cada lección con sus tutores privados era supervisada por ella desde el umbral de la puerta, con una mirada que era una mezcla de devoción y pánico. Vivía para prevenir una segunda tragedia, sin darse cuenta de que estaba creando una nueva cada día. Gabriel, a sus 10 años, poseía una inteligencia que superaba con creces su edad. Sus ojos, de un azul profundo, eran las ventanas a un universo interior vasto y complejo. Era un observador agudo, un lector voraz, un alma sensible que había aprendido a navegar el mundo desde la inmovilidad de su silla. Comprendía perfectamente su situación, el amor asfixiante de su madre, las miradas de lástima de los pocos extraños que veía, la jaula invisible pero omnipresente que lo rodeaba. Sus sonrisas eran raras y contenidas, pequeños destellos de luz que se extinguían rápidamente por miedo a preocupar a su madre. Pero Gabriel no estaba completamente solo en su universo silencioso. Tenía un cómplice, un confidente que no necesitaba palabras para entender la geografía de sus sueños y la profundidad de sus tristezas. Su nombre era Thor, un magnífico Golden Retriever, entrenado no solo para asistirle en sus necesidades físicas, sino dotado de una intuición casi humana. Thor era la libertad de Gabriel en 4 patas. Cuando la soledad se hacía demasiado pesada en la biblioteca, el perro apoyaba su gran cabeza en el regazo del niño, y en esa simple conexión todo se decía. Gabriel le hablaba en susurros, compartiendo las aventuras que leía en sus libros de exploradores y los viajes que imaginaba a las estrellas. Un día, Thor, murmuraba Gabriel mientras acariciaba las orejas suaves del perro, con la vista perdida en un mapa del mundo colgado en la pared. Tú y yo iremos a un lugar donde el cielo sea tan grande que no quepa en la ventana, un lugar sin muros. Thor respondía con un suave gemido y un movimiento de su cola, sus ojos color miel fijos en los de Gabriel. En esa mirada no había compasión, no había lástima, había lealtad. Había una comprensión profunda, un pacto secreto entre 2 almas. Thor no era la mascota de Gabriel, ni siquiera su perro guía. Era el guardián de la pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse en el corazón del niño. Era el espejo viviente de su alma resiliente, esperando pacientemente el día en que la puerta de la prisión dorada finalmente se abriera. La quietud de la mansión se fracturó con el sonido de un motor ruidoso y la llegada de un convertible antiguo de un vibrante color turquesa. De él descendió Rebecca, la hermana menor de Lucy, la oveja negra de la familia. Era un torbellino de vida en un mausoleo. Vestía jeans con manchas de pintura, una blusa bohemia, y sus brazos estaban adornados con pulseras de plata que tintineaban con cada movimiento. Era artista, y su existencia misma era una protesta contra el orden rígido y temeroso de su hermana. Entró en la casa sin anunciarse, encontrando a Lucy observando a Gabriel leer en la biblioteca. La confrontación fue inmediata, un choque de 2 mundos. «Vengo cada mes y cada mes encuentro lo mismo», dijo Rebecca, su voz clara y sin rodeos, desprovista del tono susurrante que todos adoptaban en la casa. Un museo impecable y un niño brillante al que tratas como una pieza de porcelana. «Baja la voz, Rebecca. Él puede oírte», siseó Lucy, su cuerpo tenso. «Tú no entiendes nada. Yo lo estoy protegiendo». «Protegiéndolo, lo estás asfixiando», replicó Rebecca acercándose, su pasión encendiendo el aire frío entre ellas. «El mundo exterior no es solo la noche de la tragedia, Lucy. También hay sol, hay risas, hay vida. Estás momificando a este niño en vida. Su jaula tiene barrotes de oro, pero es una jaula al fin y al cabo. El amor que no arriesga no es amor, es posesión», sentenció Rebecca, sus ojos fijos en los de su hermana. «Y yo me niego a ver cómo la luz de ese niño se apaga por tus miedos».
Aprovechando un momento en que Lucy fue llamada por el personal de servicio, Rebecca actuó. Se arrodilló junto a la silla de Gabriel, su perfume a lavanda y trementina creando un aura exótica. ¿Qué dices, campeón? ¿Nos escapamos? Te prometo una aventura, solo por un rato, le susurró con una sonrisa cómplice. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par, una mezcla de terror y anhelo. Por primera vez en años, alguien le ofrecía una elección. Asintió, un movimiento casi imperceptible, pero cargado de significado. Minutos después, el convertible turquesa se alejaba, llevando a un niño y a su perro hacia lo desconocido. El destino era el parque de la ciudad, un lugar que Gabriel solo conocía por fotografías. La experiencia fue una explosión sensorial. Por primera vez, Gabriel sintió el viento real, no el aire acondicionado, desordenando su cabello. Vio un cielo tan vasto y azul que le hizo doler el cuello. Escuchó el sonido más extraordinario de todos, las risas despreocupadas de otros niños corriendo por el césped. El olor a hierba recién cortada y a palomitas de maíz llenó sus pulmones. Thor, a su lado, jadeaba felizmente, su cola moviéndose como un metrónomo de pura alegría. Rebecca le compró un helado, y el frío dulce en su lengua fue una revelación. Observaron a la gente pasar, cada persona una historia, cada color una nota en la sinfonía de la vida de la que había estado excluido. Después de un rato, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y dorados, Gabriel se giró hacia su tía. En su rostro había una serenidad y una confianza que Rebecca nunca antes le había visto. «Tía», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Gracias. ¿Podrías dejarme solo? Solo por 5 minutos. Solo yo, Thor y el atardecer. Quiero guardarlo en mi memoria. Solo para mí». Fue la primera vez que pedía autonomía. Un soplo de libertad que se había transformado en un deseo de independencia. Rebecca, conmovida hasta las lágrimas, asintió. Era el preludio de un milagro y el presagio de una nueva tragedia. El mundo, por primera vez en 10 años, era perfecto. Gabriel estaba posicionado en un pequeño mirador natural, un balcón de hierba que se asomaba sobre el resto del parque. El sol poniente era una esfera de fuego líquido derramándose sobre el horizonte, pintando las nubes con pinceladas de violeta, naranja y rosa. Una paz que nunca había conocido se asentó en su pecho. A su lado, Thor descansaba, observando no el atardecer, sino el rostro de su niño, iluminado por una felicidad pura. Fue un instante de belleza efímera lo que rompió el hechizo. Una mariposa, de un azul eléctrico casi irreal, revoloteó y se posó delicadamente sobre la mano de Gabriel. Fascinado, el niño contuvo la respiración, levantando la mano lentamente para observarla mejor. En ese segundo de distracción total, en ese momento en que su atención se desvió del freno manual de su silla, el destino hizo su jugada. Un levísimo deslizamiento, casi imperceptible. La silla de ruedas, situada en la parte más alta de una pendiente suave pero implacable, cedió a la gravedad. Cuando la mariposa alzó el vuelo, Gabriel bajó la mirada y sintió el movimiento. El pánico lo inundó como un relámpago helado. Su mano buscó a tientas el freno, lo accionó pero no hubo respuesta. El mecanismo, viejo y falto de mantenimiento, había fallado. Lo que comenzó como un deslizamiento se convirtió en un viaje aterrador. La silla empezó una valsa macabra con la fatalidad, ganando velocidad sobre el sendero de grava. «¡Tía! ¡Tía Rebecca!», gritó Gabriel, su voz ahogada por el pánico. Intentó frenar con las manos en las ruedas, pero la velocidad era demasiada y solo consiguió quemarse las palmas. El viento silbaba en sus oídos. Los colores del parque se convirtieron en manchas borrosas. Thor se levantó de un salto, su instinto gritando peligro. Empezó a correr desesperadamente al lado de la silla, ladrando con una urgencia frenética. Sus ladridos no eran de advertencia, eran súplicas. Corría al lado de Gabriel impotente, viendo cómo su niño era arrastrado hacia un final impensable. La pendiente terminaba abruptamente en la ribera del río de las Almas, cuyas aguas, oscurecidas por el crepúsculo, corrían caudalosas y frías. El grito de Gabriel se convirtió en un alarido de puro terror al ver su destino. No hubo tiempo para nada más. La silla de ruedas
golpeó el borde, se inclinó sobre el vacío por un instante eterno y lo arrojó. Hubo un impacto violento, el abrazo helado del agua que le robó el aliento y lo sumergió en una oscuridad turbulenta. La corriente lo atrapó de inmediato, arrastrándolo como a una hoja. En la orilla, la silla de ruedas yacía volcada, una de sus ruedas girando inútilmente en el aire, y cortando el silencio del anochecer, se alzó el aullido de Thor. No era el ladrido de un perro. Era un grito primario, un lamento que rasgaba el velo del mundo, un aullido de un corazón roto que se elevaba hacia el cielo teñido de sangre. El aullido de Thor no se desvaneció en el aire, se transformó en la energía que impulsó su cuerpo. Antes de que el eco de su propio lamento se apagara, sin un segundo de duda, sin un cálculo de riesgo, el perro se lanzó desde la orilla. Por un instante, su figura dorada quedó suspendida en el aire crepuscular, un proyectil de amor y lealtad disparado hacia el abrazo helado del río. La banda sonora explota en una melodía épica y conmovedora, mientras la cámara sigue el salto en tiempo lento. No es el salto de un animal, es el acto de un guardián que va a reclamar el alma que le fue confiada. El impacto con el agua fue brutal, pero Thor no sintió el frío. Su único universo era la misión, su único pensamiento era Gabriel. La corriente, un monstruo líquido y furioso, intentó arrastrarlo, pero él luchó, sus patas moviéndose con una fuerza nacida de la desesperación. Sus ojos, dos faros de determinación, escudriñaban la superficie turbulenta, buscando cualquier rastro de su niño. Lo vio, una mancha de tela oscura a merced del río. Nadando con una potencia increíble, Thor se abrió paso. Cada brazada era una batalla contra las garras invisibles de la corriente que intentaban alejarlo de su objetivo. Finalmente, lo alcanzó. El cuerpo de Gabriel estaba flácido, su rostro pálido bajo el agua, sus ojos cerrados. Sin dudarlo, Thor mordió la tela de la camisa del niño, justo entre los omóplatos, y comenzó la verdadera lucha. Tirar del peso muerto de Gabriel, mientras peleaba contra un río que buscaba devorarlos a ambos, era una tarea sobrehumana. La corriente los hizo girar, los hundió. Thor tragó agua, se ahogó, pero emergió de nuevo, tosiendo y resoplando, sin aflojar la mordida. Sus músculos temblaban por el esfuerzo titánico. Sus ojos, que momentos antes brillaban con pánico, ahora ardían con una mezcla de miedo y un coraje indomable. Era la encarnación del amor incondicional, el tipo de amor que no hace preguntas, que no mide las consecuencias, que no entiende de imposibles, simplemente actúa. En medio de esa batalla acuática, en ese caos de agua y oscuridad, se desarrollaba la escena más pura de devoción, un corazón de oro luchando contra la corriente para salvar al corazón que le daba sentido a su existencia. La fuerza de Thor, antes un torrente de adrenalina y amor, comenzaba a desvanecerse en las aguas heladas. Cada músculo de su cuerpo ardía, sus pulmones luchaban por obtener aire en lugar de agua, y el peso de Gabriel se sentía como un ancla arrastrándolo hacia el fondo. La corriente incesante era una bestia tenaz que no soltaba a su presa. Por momentos, la oscuridad del río nublaba su visión y sus movimientos se volvían más lentos, más desesperados. A lo lejos, en la orilla opuesta, dos figuras preparaban sus redes para la pesca nocturna. Eran Peter y Tom, hombres de río, de piel curtida por el sol y manos callosas. El aullido inicial les había llamado la atención, pero lo habían atribuido a algún animal salvaje. Ahora en el centro del río veían una lucha antinatural. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Tom entrecerrando los ojos. Parece un perro, pero es demasiado grande, y está peleando con algo. Peter, con su vista más aguda, ajustó su mirada. El horror se dibujó en su rostro. Dios santo, Tom, no es algo, es alguien, es un niño, y el perro está tratando de salvarlo. Sin pensarlo dos veces, soltaron todo y comenzaron a correr por la ribera, un terreno irregular y traicionero. Gritaban intentando ofrecer un aliento que el viento y el rugido del agua se llevaban. Eran impotentes para intervenir directamente, pero su carrera se convirtió en una carrera contra el tiempo, una carrera contra la muerte que veían desarrollarse ante sus ojos. En el agua, Thor estaba llegando a su límite. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban. En un momento de debilidad,
La corriente los arrastró bajo la superficie. Todo fue silencio y oscuridad. Por un instante, el instinto de supervivencia le gritó que soltara su carga para salvarse, pero entonces, a través del agua turbia, vio el rostro pacífico de Gabriel, el rostro del niño que lo esperaba junto a la ventana cada día, el niño que le susurraba sus secretos. Un último vestigio de energía, nacido no de sus músculos, sino de su alma, surgió en su interior. Con una sacudida violenta, emergió a la superficie tosiendo y luchando, y con un empuje final, logró desviar su trayectoria hacia un banco de arena que se proyectaba en una parte menos profunda del río. Exhausto, sintiendo la arena bajo sus patas, Thor no se detuvo. Empujó el cuerpo inerte de Gabriel con su hocico una y otra vez, hasta que el torso y la cabeza del niño estuvieron fuera del alcance de la corriente principal. Y entonces colapsó. Su cuerpo dorado cayó sobre la arena mojada, temblando incontrolablemente, sus costados subiendo y bajando en respiraciones agónicas. Por un segundo eterno, reinó el silencio más absoluto, roto solo por el murmullo del río. Gabriel yacía inmóvil, pálido como la muerte bajo la luz de la luna que comenzaba a asomarse. No había movimiento, no había señal de vida. El tiempo se detuvo, suspendido en la pregunta más terrible, hasta que, un espasmo, un pequeño tosido que expulsó un chorro de agua, y luego el milagro. El pecho de Gabriel se elevó en una respiración temblorosa, ruidosa y dolorosa, pero inconfundiblemente viva. Peter y Tom llegaron al banco de arena, con el lodo hasta los tobillos y el corazón en la garganta. La escena que encontraron los silenció por completo. Un niño pálido y tembloroso pero respirando, y a su lado, un perro magnífico, colapsado por un esfuerzo sobrehumano. Con una delicadeza que contradecía sus manos rudas, se quitaron sus propias chaquetas. Una para cubrir el cuerpo frágil de Gabriel, la otra para abrigar al héroe dorado que gemía suavemente, exhausto. «Está vivo», susurró Tom, su voz cargada de un asombro casi religioso. «El chico está vivo. Es un milagro». En ese momento, los gritos desesperados de Rebeca cortaron el aire. Guiada por las voces de los pescadores, llegó corriendo. Al ver la escena, un sollozo que le desgarraba el alma se le escapó. La culpa la golpeó con la fuerza de una ola. Se dejó caer de rodillas junto a Gabriel, sin atreverse a tocarlo. «Oh Dios, Gabriel, ¿qué he hecho? Perdóname, mi niño, perdóname». Pero la llegada de Rebeca fue solo el preludio. Alertada por una llamada frenética de su hermana, Lucy apareció en el borde de la ribera. Ya no era la matrona fría y controladora. Era una leona cuya cría estaba en peligro. Corrió, tropezando con raíces y hundiéndose en el lodo, su costoso abrigo arruinado, su rostro descompuesto por el pánico más puro. Al ver a su hijo tan pálido y frágil, envuelto en la chaqueta raída de un extraño, y al perro inmóvil a su lado, la fortaleza que había construido durante 9 años se hizo polvo. Las compuertas de su dolor se abrieron de golpe. Cayó de rodillas en el fango y el grito que salió de su garganta no fue de ira, sino de una rendición total, de una penitencia desgarradora. «¡Hijo mío! ¡Hijo mío!», sollozaba, su llanto resonando en la noche. «Perdóname, por favor, perdóname». No solo pedía perdón por esa tarde, sino por los 9 años de silencio, de miedo, de amor asfixiante. Gabriel, con los ojos entreabiertos y la voz apenas un hilo, extendió una mano temblorosa hacia ella, y entonces pronunció las palabras que cambiarían el mundo, las palabras que eran a la vez una absolución y una sentencia. «Fue Thor, mamá», susurró, su mirada desviándose hacia su amigo leal. «Él me salvó». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad innegable. Silenciaron a Rebeca, hicieron que los pescadores se persignaran y atravesaron el corazón de Lucy como una flecha de fuego y luz. Las sirenas de las ambulancias, cada vez más cercanas, anunciaron el fin de la tragedia privada y el comienzo de la leyenda pública. Las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia comenzaron a cortar la oscuridad del parque. La noticia del rescate milagroso, del niño en la silla de ruedas salvado por su perro, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora a través de las radios de la policía y los paramédicos. El niño invisible, escondido del mundo por su propia madre,
Estaba a punto de convertirse en el centro de la atención de todo el país, y su perro en un héroe nacional. La historia del rescate en el Río de las Almas se convirtió en un fenómeno. Las cámaras de noticieros acampaban fuera del hospital. Thor fue declarado un héroe. Le otorgaron medallas de honor de la ciudad y varias organizaciones le ofrecieron un suministro de por vida del mejor alimento. Pero para el perro dorado, la fama era un ruido de fondo sin sentido. Rechazaba los manjares de extraños y gruñía suavemente a cualquiera que intentara alejarlo de la puerta de la habitación de Gabriel. Su lealtad no era para el mundo, era para su niño. Su única recompensa era poder descansar la cabeza junto a la cama del hospital, sintiendo la respiración rítmica de su amigo. Dentro de esa habitación, otro tipo de cambio, más silencioso pero infinitamente más poderoso, estaba teniendo lugar. La experiencia cercana a la muerte no había quebrado a Gabriel, lo había forjado. El miedo con el que había vivido durante una década, un miedo heredado de su madre, fue reemplazado por una inspiración feroz, nacida de la valentía de su perro. Mirando a Thor dormir a su lado, Gabriel hizo un juramento silencioso, una promesa que se convirtió en el nuevo norte de su vida. Si él luchó por mí cuando yo no tenía fuerzas, pensó, ahora yo debo luchar por los dos. Este nuevo propósito encontró a su catalizador en la forma del Dr. Alexander, el jefe de fisioterapia del hospital. No era como los otros doctores que Gabriel había conocido. Era un hombre joven, de energía vibrante y una mirada que no veía una lesión, sino un potencial sin explotar. Aquí no hay víctimas, Gabriel, solo guerreros en entrenamiento, le dijo en su primera sesión, con una sonrisa que desafiaba cualquier autocompasión. La terapia era brutal, ejercicios que estiraban músculos atrofiados, movimientos que le parecían imposibles. En un momento, mientras intentaba sostener su propio peso en unas barras paralelas, sus brazos temblaron y fallaron. Cayó de nuevo en su silla, frustrado, con lágrimas de impotencia asomando a sus ojos. Buscó la mirada de su madre, esperando ver en ella el pánico de siempre, esperando que detuviera la sesión como lo habría hecho antes. Pero la Lucy que le devolvió la mirada era diferente. El miedo seguía ahí, en el fondo de sus ojos, pero ahora estaba envuelto en una capa de orgullo y esperanza. No dijo nada. Simplemente asintió, un permiso silencioso para sentir el dolor, para fallar y para volver a intentarlo. Gabriel respiró hondo. Volvió su vista hacia Thor, que lo observaba atentamente desde un rincón. Luego miró al Dr. Alexander, que esperaba pacientemente. Se sintió sostenido por un triángulo de fe, agarrando las barras una vez más. Con un grito de esfuerzo que salió desde el fondo de su alma, se impulsó hacia arriba. Se tambaleó. Sus brazos ardían, pero por 3 segundos gloriosos se mantuvo. Cuando bajó, exhausto pero victorioso, una sonrisa genuina, amplia y sin inhibiciones, iluminó su rostro por primera vez en años. No era la sonrisa tímida de antes. Era la sonrisa de un guerrero que acababa de ganar su primera batalla. Era una luz que comenzaba a disipar una década de oscuridad. Los meses que siguieron transformaron a Gabriel. El niño que una vez fue invisible para el mundo, ahora era invitado a escuelas, a centros comunitarios, a programas de televisión. Al principio, Lucy dudó. El instinto de protegerlo seguía arraigado en ella, pero fue el propio Gabriel quien la convenció. Mamá, si mi historia puede ayudar a que una persona se sienta menos sola o a que un perro encuentre un hogar, entonces tengo que contarla. Y así lo hizo. En cada escenario, con la calma y la madurez de un alma vieja, y con Thor siempre a su lado como un guardián silencioso, Gabriel cautivaba a las multitudes. No hablaba con autocompasión, hablaba con una claridad asombrosa sobre la verdadera naturaleza de la fuerza. Por mucho tiempo pensé que mis ruedas me hacían débil, decía a un auditorio lleno de estudiantes. Pero un día, mi mejor amigo, Thor, saltó a un río oscuro y frío por mí, no porque se lo ordenaran, sino porque me amaba. Ese día entendí que la fuerza no está en las piernas que caminan, sino en el corazón que se atreve a amar sin límites. La gente ya no lo miraba con lástima. Lo miraban con admiración, con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras eran simples, pero resonaban profundamente. En cada evento, Lucy, Rebecca y el Dr. Alexander lo observaban desde la audiencia, un pequeño grupo unido por el orgullo.
Lucy lloraba en silencio, pero sus lágrimas ya no eran de amargura, sino de una gratitud abrumadora. En una de esas tardes, la imagen de Gabriel en un gran noticiero vespertino se proyectaba en la pared de una oficina impecable en lo alto de un rascacielos. Richard, ahora un empresario poderoso y respetado, observaba la pantalla. Su rostro, generalmente una máscara de control impasible, se contrajo en una mueca de disgusto. El niño del accidente, ese error de cálculo de su pasado, se negaba a desaparecer. Se había convertido en una celebridad, en un símbolo. En la pantalla, dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. El joven Gabriel miraba directamente a la cámara y pronunciaba la frase que se estaba convirtiendo en un lema nacional. La discapacidad no está en el cuerpo, sino en la falta de amor y de empatía. Las palabras golpearon a Richard como piedras. La empatía, el amor, conceptos que él había aplastado esa noche en la carretera para construir su imperio. La existencia misma de Gabriel, su resiliencia y su fama, eran una amenaza andante para su mundo de mentiras. Apagó el televisor con un gesto violento, pero no pudo apagar la imagen del niño y su perro, una imagen que prometía un juicio que el dinero no podría comprar. Esa misma noche, después de un evento particularmente emotivo, Lucy arropaba a Gabriel en su cama. El niño se durmió con una sonrisa plácida. Lucy lo observó, su corazón rebosante de un amor feroz y una nueva fortaleza. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad de acero. Se giró hacia Rebecca, que estaba en el umbral de la puerta. «Se acabó el silencio, Rebecca», dijo Lucy, su voz baja pero vibrante, con una determinación inquebrantable. «Ese hombre no puede seguir viviendo en su pedestal mientras mi hijo le enseña al mundo lo que es el valor. Es hora de que pague». La promesa de Lucy se cumplió con la fuerza de un huracán. Armada con una nueva y feroz determinación, y apoyada por el testimonio clave de los pescadores y la astucia legal de un equipo contratado por Rebecca, enfrentó a Richard. La verdad, una vez liberada, fue imparable. El imperio de Richard, construido sobre una mentira, se derrumbó de la noche para el día. Las noticias mostraron su rostro, no en la sección de negocios, sino en la crónica policial. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella la última sombra del pasado fue finalmente desterrada de la vida de la familia. Meses después, el sol brilla en lo alto. El aire vibra con música, risas y una energía de pura alegría. Estamos en el Festival Anual de la Inclusión, un evento que el propio Gabriel ayudó a promover. El lugar es un mar de colores, lleno de familias, niños corriendo y stands que celebran la diversidad de habilidades. Es la antítesis de la mansión silenciosa. Es el sonido de la vida en su máxima expresión. Y en el centro de todo está Gabriel, con el apoyo de una nueva silla de ruedas motorizada, una maravilla de la tecnología que responde al más mínimo de sus gestos. Se encuentra en la línea de salida de una carrera simbólica. No es una carrera sobre quién es más rápido, sino una celebración del movimiento, de la participación. A su lado hay otros niños como él, cada uno con su propia historia de superación. Suena la señal de partida. Gabriel acelera. La cámara sigue su rostro. Es pura euforia. El viento golpea su cara, pero ya no es una sensación robada o accidental. Es suya. La busca. La disfruta. Maniobra su silla con una habilidad y confianza que dejan sin aliento. Su risa se mezcla con la de los demás competidores. No está huyendo de nada. Está corriendo hacia todo. Es la imagen misma de un alma libre. En la línea de meta, su familia lo observa. Lucy ya no tiene la mirada ansiosa. En su rostro hay una paz y una alegría serenas que la rejuvenecen. A su lado, Rebecca y el doctor Alexander se toman de la mano. Su amor es un testimonio de la nueva vida que ha florecido de las cenizas de la tragedia. Son una familia, unida no por el dolor, sino por el triunfo del espíritu. Un poco más lejos, bajo la sombra de un árbol, Thor observa la escena. Ya no corre frenéticamente al lado de la silla. Su postura es relajada, su cabeza erguida. Sus ojos siguen a Gabriel con una calma infinita. Es la mirada de un guardián cuya misión ha sido cumplida. Ha guiado a su niño a través del río de la muerte y lo ha entregado a salvo a la orilla de la vida. Su trabajo está hecho.
Gabriel cruza la línea de meta con los brazos en alto, victorioso. Mientras su familia corre a abrazarlo, la pantalla nos muestra un rápido montaje de imágenes. La noche oscura del accidente, el niño solitario en la ventana, la caída aterradora en el río, el salto heroico de Thor, el esfuerzo doloroso en la fisioterapia y finalmente esta sonrisa radiante que lo ilumina todo. La imagen se congela en su rostro triunfante. La música alcanza su clímax y luego se desvanece, mientras una última frase aparece en la pantalla, grabada en el corazón del espectador. Porque la verdadera fuerza nace del corazón. 10 años después, la mansión, que alguna vez fue una prisión dorada de silencio y dolor, es ahora un santuario de vida. El jardín, antes un recordatorio de los límites, hoy resuena con las risas de una nueva generación. Gabriel, ahora un joven de 20 años, observa la escena desde el porche. Su rostro ha perdido la fragilidad de la niñez, reemplazada por una confianza serena. Es uno de los estudiantes más brillantes de la Facultad de Derecho, con la intención de especializarse en derechos humanos y legislación sobre discapacidad. A su lado, en el césped, su sobrina de 5 años, la pequeña Sofía, hija de Rebeca y del doctor Alexander, juega con un cachorro de Golden Retriever, un descendiente lejano de un linaje de héroes. Rebeca y Alexander, felizmente casados, son el pilar de la familia. Él dirige una de las clínicas de rehabilitación más importantes del país, y ella, la artista de alma libre, encontró su mayor obra maestra en la familia que construyó y en las terapias de arte que ahora ofrece a otros niños en la clínica. Lucy, con el cabello plateado y una paz que finalmente se instaló en sus ojos, es la matriarca radiante. Ya no vigila, celebra. Su amor, liberado del miedo, ahora nutre a todos a su alrededor. Se acerca a Gabriel y le entrega una taza de limonada. «A veces todavía no puedo creerlo», dice ella en voz baja, mirando a Sofía jugar. «Toda esta vida nació de tanta oscuridad. La luz es más brillante después de la noche más oscura, mamá», responde Gabriel, su voz ahora profunda. Su mirada se desvía hacia un rincón del jardín. Allí, bajo el roble más antiguo, hay una simple placa de bronce en el suelo, pulida por el sol. Thor, año de nacimiento, año de fallecimiento, el corazón de un héroe. El gran perro había vivido una vida larga, feliz y llena de amor, despidiéndose pacíficamente en su sueño hacía 2 años, con la cabeza en el regazo de Gabriel. Su partida no fue una tragedia, sino la graduación de un ángel guardián. Su legado es inmenso. La Fundación Thor, dirigida por Lucy, ha ayudado a financiar el entrenamiento de cientos de perros de asistencia para personas de bajos recursos. La historia de Gabriel y Thor se convirtió en un libro infantil bestseller, enseñando a una nueva generación sobre la lealtad y la empatía. Nadie habla mucho de Richard. Cumple una condena de por vida en una prisión de máxima seguridad, olvidado por el mundo que una vez dominó. Su nombre es solo un eco lejano de una pesadilla superada. En cuanto a Peter y Tom, los pescadores, su acto de bondad fue recompensado. Con la ayuda financiera de la familia, ahora son dueños de una exitosa compañía de turismo fluvial, mostrando a la gente la belleza del mismo río que una vez fue escenario del milagro. Gabriel observa al cachorro tropezar torpemente con sus propias patas y sonríe. Llama al perrito, que corre hacia él y apoya la cabeza en su regazo, exactamente como lo hacía su antepasado. El círculo de la vida, del amor y de la lealtad continúa. La tragedia que comenzó con un acto de odio en una carretera oscura se ha transformado, a través de un corazón valiente, en un jardín lleno de ecos de risas y en un legado de amor que seguirá creciendo, iluminando el mundo, una vida a la vez. El silencio en la cuna se ha convertido en una sinfonía de esperanza que nunca dejará de sonar. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.